compartiendo un nuevo mensaje de la sociedad, ¿no? Yo tengo esta percepción que es poco científica y poco rigurosa, quizá. A mí me asombra, muchas veces para bien, la sofisticación del mensaje de la sociedad argentina. ¿No? A mí me da la sensación que sorprende a su clase dirigente, la sociedad. Sin ninguna duda. Y fíjate que a veces nos sorprende porque pensamos de más. La sociedad a veces es sofisticada y sin embargo bastante directa. Te doy dos ejemplos de por qué nos deberíamos haber sorprendido menos. El primero es que se repitió el resultado de hace 2 años. Ganó Javier Milei. Esta vez no era candidato, pero eran sus listas y sus candidatos. Sí. Y ganó en 16 provincias, el mismo número que ganó en las PASO de 2023. Es una coincidencia, no son exactamente las mismas, pero hay una cierta continuidad. El segundo elemento es que en la provincia de Buenos Aires ganó Diego Santilli, el mismo que había ganado 4 años atrás. A veces nos pensamos que estamos viviendo una revolución de los tiempos. Y en el fondo la gente va buscando algunos elementos de continuidad que marcan que este sigue siendo el mismo país y va mejorando gradualmente. La motosierra está muy bien como símbolo y hay cambios que hace falta hacer con shock. Pero la gente en el fondo va manteniendo cosas y fíjate la ironía de que en general ganan los líderes provinciales cuando hay elecciones provinciales. Claro. Y cuando hay elecciones nacionales pierden esos mismos líderes. Se dio lo mismo este año que hace 2 años. Milei pierde todas las provinciales, ganó solamente la capital y por el 30%. En las nacionales arrasa y los gobernadores que revalidaron títulos no consiguen hacerle frente. Bueno, lo mismo en 2023. Claro. Vos sabés, Andrés, que eso en Córdoba, nosotros lo veníamos muy claro con Schiaretti en el tiempo de Mauricio Macri. Era Schiaretti gobernador, arrasaba, clarísimo el Ejecutivo. Ahora en la intermedia, el voto cordobés salía el antikirchnerismo y jugaba en elección intermedia. Ahora es como que se nacionalizó esa conducta. Sí, pero en realidad lo que vemos es que en las elecciones intermedias siempre están parejos hasta el día de la elección. Y el día de la elección, alguien arrasa. Los argentinos en el fondo tenemos 2 almas, porque el AMBA es una cosa y el interior es otra. O por lo menos en 2023, Milei gana 16 provincias del interior y sale tercero en las 2 Buenos Aires, en Las Paz. Ahora ganó las 2 Buenos Aires también. Pero las ganó con candidatos que venían de antes, Patricia Bullrich y Diego Santilli. Y me interesa destacar esto porque Milei es una especie de revolucionario, pero al mismo tiempo es alguien que reprocesa lo que había y lo torna potable otra vez. Alguien podría decir, aprovecha lo mejor del sistema, reelabora lo mejor de la casta. Como sea, lo que tenemos aquí es un sistema que mezcla renovación y continuidad. Y creo yo, de manera bastante efectiva, por lo menos genera satisfacción popular. Vamos a ver si genera también desempeño gobernativo. Bueno, acá Nico y Nacho seguro tienen también sus preguntas. Quiero hacerte una última y después darle paso a ellos. ¿El miedo al kirchnerismo funcionó como una PASO el 7 de septiembre? Como ocurrió en el 2019, por ejemplo, cuando sacudió al votante no peronista e hizo que vayan en peregrinación a votarlo a Macri y logró el 41%? Sí, y yo adjudicaría a esto que estás mencionando como la mitad de la explicación. Y nos referimos a la provincia de Buenos Aires, que es donde se dio la paliza del kicilofismo al mileísmo hace 50 días. La otra explicación fue el desdoblamiento. ¿Por qué? Porque en la elección provincial del 7 de septiembre, los intendentes ponían sus carreras en juego. Si perdían los consejos deliberantes, los podían destituir. Entonces movilizaron con boleta partidaria, con recursos como se hacía tradicionalmente. Claro. Y fueron efectivos en la movilización. Algunos fueron candidatos. Diego Valenzuela, en 3 de febrero, Guillermo Montenegro, en Mar del Plata. Y la gente fue a votar por los intendentes a los que había votado antes, para bancarlos, para sostenerlos. Y ahora los intendentes trabajaron en reglamento. Algunos también movilizaron, por supuesto, pero quizás con no tanta intensidad, o no siendo candidatos, que no es lo mismo. Y el peronismo tiene más intendentes que los demás, por lo tanto el desdoblamiento terminó perjudicando al peronismo. Los peronistas que habían votado antes se quedaron en un 15% en casa. Claro. Y lo que vos decís, la reacción ante el susto Cuca, ante el miedo de que vuelva el pasado, llevó a un porcentaje similar a movilizarse. Los que se habían quedado en casa el 7 de septiembre aparecieron el 26 de octubre. Así que el voto peronista se retrajo y el voto no peronista se movilizó. Por estas 2 razones, por el miedo y por la estructura del voto, que fue diferente gracias al desdoblamiento. ¿Nico? Sí, hay una pregunta fácil, Andrés.
¿Por qué tanta cantidad de votantes apoyaron ayer al presidente y lo votaron? Qué fácil, Nico, ¿eh? Bueno, fue el 40%. No fue el 50, no fue el 60. Milei ganó con el 56 y ayer lo apoyó menos gente. Sí. Igual es muchísimo. Es muchísimo para una elección intermedia y legislativa. Y sobre todo es muchísimo porque empieza con 4. Y las expectativas eran que empezara con 3, porque si empezaba con 2, el presidente no llegaba a diciembre. Wow. Y ahora es el único candidato que quedó en lisa para 2027. Todos los demás se cayeron. El gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba, incluso el gobernador de Santa Fe, que no era candidato para la próxima, pero era un potencial candidato para más adelante. Hoy no lo son. Epa, ahí me quiero detener. Porque hay lecturas contrapuestas. Ayer había quienes decían que bueno, que Kicillof con esto había ganado por la estrategia del desdoblamiento. Coincido más con tu idea, con el paso de las horas, que Kicillof fue un gran derrotado anoche y otros gobernadores así en fila también. Yo hablé con funcionarios de Kicillof antes de la elección y la expectativa de ellos es festejan los dos. Ellos pensaban que iba a ganar Kicillof en la provincia de Buenos Aires y Milei en el país. Esa se la adjudicaban. Y por lo tanto, el festejan los dos. Era un escenario que lo favorecía. Pero el presidente ya está ahí y Kicillof se consagraba como candidato natural. No ocurrió. Y Cristina, Andrés, ¿cómo se explica el bailecito? ¿Tiene algo para festejar, Cristina, más allá de la desgracia o la supuesta desgracia de Kicillof en esta estrategia? La prisión domiciliaria, para empezar, que es más confortable que ir a la cárcel. Pero no está mal que transmitan alegría y no está mal que en democracia los derrotados también celebren, porque gana la democracia. A veces tendemos a dramatizar demasiado y pensamos que la grieta argentina es trágica. No es trágica, es una media de comedia y de drama, porque no hay heridos y no hay muertos. Si uno mira América Latina se va a encontrar con candidatos, bueno, o Estados Unidos. Pero Andrés... En Argentina tuvimos intentos, no es para desmerecer, pero es una sociedad pacífica. Así que los derrotados bailen también, a mí me parece que es un homenaje a la democracia. Pero, no puedo criticar pero eso. parece más una impostura que realmente una convicción de ella de que había algo para festejar, digo, me parece, ¿no? Cristina estaba furiosa. Se leyó, claro. se leían con mensajes internos, claro, ¿no? Las caras de Máximo, claro, con Kicillof. ojalá que fuera así, esa interna está, es como paso de comedia o de drama, está claro. también a la vista de todos, ¿no? Así es, o de sainete. O de sainete. Estamos viendo Exacto. justamente eso. Están dramatizando una obra que no tiene demasiadas consecuencias, ni electorales, ni económicas, ni que atenta contra la vida y la propiedad de los argentinos, diría el presidente. Así que, ¿qué más se puede pedir? Que baile en el lugar en el que la justicia la destinó. Ahora, hablando del peronismo, ¿qué dilema tiene el peronismo? Porque decís, los gobernadores que se habían puesto en fila, el ensayo de Provincias Unidas quedó en offside, hicieron una de más como en el fútbol, viste que en el fútbol cuando un jugador habilidoso hace una, hace dos de más, ¿se comió la cancha antes de tiempo? Yo no estoy seguro de que lo que hicieron estuviera mal. Sí, de que era inviable. Pero es fácil hablar con el diario del lunes, ¿verdad? Que es el que estamos leyendo hoy. Porque Argentina tiene un espacio político bimodal desde 1946. La mitad es peronista y la otra mitad no. Y son identidades políticas más que ideológicas las que determinan dónde estás parado. Entonces, si enfrente tenés una identidad peronista fuerte, con una lideresa que te baila en el balcón y te provoca, vos te querés ir del otro lado, no querés jugar en el medio, no querés agua tibia. Y acá los gobernadores ofrecieron gestión y agua tibia, que quizás en las elecciones al gobernador hubiera funcionado. De hecho, funcionó. Ellos gobiernan. Pero en la elección nacional uno quiere identidades fuertes, quiere propuestas nítidas. Y eso no lo ofreció Provincias Unidas. Bueno, pero ahora se encuentran en un dilema mayor, porque esos gobernadores que no lograron un pie nacional, ahora vuelven como jefes territoriales ante un desafío y una invitación del presidente a un consenso, que también es un capítulo interesante que se abre. La durabilidad, la perdurabilidad de la actitud presidencial, ¿no? Que hoy se la definió Antonio Laje con... voy a decir, elijo creer en términos tácticos. Creo que se dio cuenta Milei, su equipo, Caputo, quienes sean, de que ese es el único camino de cara a responder no solo al votante interno propio, sino a los Estados Unidos, que le han salido de garante. Así es. Hay un aprendizaje político en el gobierno que es muy evidente y que en realidad es un reaprendizaje. Porque el gobierno hizo las cosas bien al inicio del mandato. Aprobó la ley bases
Y después tuvo los 87 héroes. Es decir, hacía reformas por mayoría y bloqueaba los bloqueos. El Ejecutivo se encargaba de evitar que las mayorías, que no eran supermayorías de 2/3, le impidiesen gobernar. Y después se olvidó. No pasó más leyes y dejó de parar las insistencias a sus vetos. ¿Por qué? Porque sobreactuó, se sobregiró. Empezó a maltratar a aquellos que lo habían ayudado, a aquellos que le habían extendido la mano. Creo que aprendieron con los golpes que se pegaron, y por las dudas de Estados Unidos les pasó un guión donde dejaba muy claro que esos golpes no eran aceptables, que sin gobernabilidad no hay dinero. El dinero es para que se hagan cosas, y sin gobernabilidad no se pueden hacer cosas. Milei primero prometió dejar de insultar, dejó de insultar. Y el discurso de ayer fue muy bueno, pero suelen ser buenos los discursos de Milei postelectorales. Fue bueno el de la victoria de las PASO. De hecho, convoca una elección que después termina ganando. Fue bueno el de la derrota de hace 50 días en Buenos Aires, porque acepta el resultado electoral de la democracia. Y eso no estaba garantizado para mucha gente que pensaba que él podía ser un Trump o un Bolsonaro. Y él decidió ir a ganar las elecciones, disputar en la democracia. Y eso, fíjate, fue parte del discurso que ayer acepta que todos los argentinos son parte del mismo país. Y que el presidente representa la parcialidad que lo votó, pero también a la totalidad de los ciudadanos de este país. Es una cosa complicada el presidencialismo. El presidente es dos cosas a la vez. El presidente de los suyos y el presidente de todos. Claro. Y ayer él consiguió calzarse los dos sombreros con cierta elegancia. Vamos a ver si consigue si sigue bailando, si lo mantiene mientras baila. Claro. Nico, dale. ¿Cuánto puede haber pesado, Andrés, el apoyo de los Estados Unidos? Porque un sector de la sociedad era patria sí, colonia no, el imperialismo... y para otro pareció que no importarle, o tal vez sí, importó, pero en forma positiva. Claro. Sí. Bueno, para el peronismo esto es colonialismo y para el no peronismo es occidentalismo. Pero yo no le veo, estoy abierto a la evidencia empírica en contrario, no le veo impacto electoral. Ajá. Le veo impacto económico. Si Estados Unidos no intervenía, la economía explotaba y el gobierno perdía las elecciones. ¿Sí? Las gana porque Estados Unidos frena el colapso económico. Claro, en eso le dio horizonte, Andrés, en eso le dio visibilidad. Sin la visibilidad económica era como que se estrellaba, vos lo decías recién, se estrellaba en el corto plazo. Le dio oxígeno para tener horizonte. Así es. Le generó la posibilidad de competir. Y compitiendo el gobierno ganó. Pero no ganó porque Estados Unidos convenció a los electores, sino porque le permitió al gobierno llegar a las elecciones con una economía estable. Vos sabés que le quiero preguntar algo a Nico para compartirlo con vos. Algo de información tengo también del círculo que rodea a Mauricio Macri. ¿Cómo está Mauricio Macri en este momento? Calmo, se comunicó Milei se comunicó con él entre la noche y la mañana de hoy para agradecerle haber estado junto a él en los momentos más difíciles. Tengo entendido, Macri consideró que estaba de buen ánimo, pero calmo. El presidente y van a encontrarse en los próximos días. Acordaron un encuentro. ¿Sabés qué? Me comparte gente que rodea al expresidente que confía en que hay ese 41% que logró en la remontada, que no le alcanzó, ¿no? En la remontada de 2019, sigue ahí firme, sigue expectante, ¿no? Y me han dicho, ojalá, que ha dicho Macri, ¿no? Ojalá entienda la gran oportunidad que tiene el presidente, ¿no? Digo, ojalá entienda, porque también está abierto a contribuir, ¿no? Tal vez de otra manera, con un reseteo, veremos cuál es la oferta que le hacen concreta ahora al PRO, ¿no? En esta nueva etapa. Bueno, fíjate que ayer hubo muchas elecciones importantes. El gobierno ganó en sitios inesperados. Pero las más choqueantes fueron en la capital, por la diferencia que finalmente saca Patricia Bullrich, en la provincia, porque ganan inesperadamente, y en Mendoza, donde superaron holgadamente el 50%. En los 3 distritos los candidatos provenían de otros partidos. Eran candidatos que los habían enfrentado el año pasado. Santilli, Bullrich y Petri. Lo que hay acá es la capacidad de ampliarse. Claro. A Milei le va mejor cuando se abre, no cuando se cierra. Esa definición me parece casi como un norte, una brújula. Sí. A Milei le va mejor cuando se abre, no cuando se cierra. Obvio. ¿Y cuánto tiempo tiene, Andrés? Porque hoy tiene el máximo capital político, ¿no? Que a partir de hoy se va, lógicamente, día a día veremos cómo desgastando o gastando ese capital. Bueno, empieza el desgaste, en realidad todavía necesita mantener porque no va a tener el nuevo Congreso hasta el 10 de diciembre. Claro. Entonces tiene que gestionar las expectativas. Hoy es más fácil porque hoy los mercados creen que Estados Unidos
acepta sus propias condiciones y mantiene el apoyo porque se ganaron las intermedias. A partir de ahora de lo que se trata es de definir las reformas posibles y negociar. ¿Qué diferencia hay entre esta situación y la de 2017 de Macri? ¿Te acordás el de las piedras, Andrés? Porque eso fue meses después de que Macri se impusiera ampliamente. No hay garantías. El síndrome del tercer año se manifestó en los 3 últimos casos, con Cristina en 2014, devaluación en febrero, con Macri en 2018, colapso en abril, con Alberto Fernández saliendo de la cuareterna. Así que Milei se enfrenta a ese desafío. ¿Qué es lo que tiene? Primero, la expectativa de hacer algo nuevo, aunque uno podría pensar que los otros también se vendían como lo nuevo. Y segundo, el escudo externo, los dólares inacabables de los Estados Unidos. Son inacabables mientras se cumplen las condiciones, mientras él demuestre viabilidad reformista. Ya ha cumplido una, ganar. Ganar. La segunda es gobernabilidad. Gobernabilidad, Alianzas. Una coalición que le vote en el Congreso con mayoría. Y eso es lo que está construyendo a partir del discurso de ayer con los gobernadores. Mirá, apoyo en el Congreso. Quiero compartir una de las definiciones que daba hoy aquí en A24 esta mañana con Antonio Laje. A ver, ¿la tenés, Gonza? Dale. Lo importante es conseguir las reformas. La respuesta o el instrumento para eso es el nuevo gabinete. El nuevo gabinete lo tengo que armar porque, a ver, ¿en la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar la provincia de Buenos Aires? De nadie. Bueno, entonces, si no nos damos cuenta que eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y poder sacar las leyes que yo me comprometí con los argentinos, no estamos entendiendo nada. Por lo cual no hay un cambio de gabinete inmediato. Pero, digamos, ¿cuándo cambia la Cámara? El 10 de diciembre. Bueno, entonces, digo, algo de tiempo tengo. Está bien. Bueno, ahí hay toda una definición que todos pensaban, jugábamos, ¿viste? Como el periodismo. Sí. Se jacta Milei, ¿no? Ustedes con la ansiedad y todos los políticos decíamos cambio ya, hoy lo anuncia. El domingo a la noche. Anoche en el búnker, hoy. Y metió freno de mano y puso el GPS recalculando. Tiró la pelota el 10 de diciembre. ¿Qué ves ahí en ese movimiento? Y en lo que acaba de definir, van a ser cambios tácticos en función de lo que yo necesito, que es sumar a aliados. Ahí yo vería primero quiénes son los grandes ganadores en las provincias de ayer. Y hay 2. Gerardo Zamora en Santiago del Estero, por la oposición, que metió los 3 senadores, con el truco del 2-1 de siempre. Sí. Y Alfredo Cornejo en Mendoza. La gran alianza realizada entre radicalismo afín y los libertarios. Alfredo Cornejo es un hiperganador que no tiene reelección. Y tiene sus lazos con radicales en todo el país y tiene la capacidad de disputarle o permitirle a Petri el acceso a la candidatura dentro de 2 años. Sería un gran ministro del Interior, un gran jefe de gabinete. Nosotros no le hacemos el gabinete al presidente, pero estoy seguro de que alguien lo está pensando. No, estoy fantaseando, ¿no? En función de lo que acabas de describir y conociendo un poco el expertise de Cornejo, ¿no? Así es. Claro, bueno, porque fue sorpresivo. Yo lo estaba escuchando al presidente y cuando unió sus necesidades de alianzas con el gabinete, uno rápidamente pensó en Macri. Pero como que en Macri eso ya viene hablado. Macri le ha dicho, ¿no? Más que hombres directos como ministros en áreas, en segundas líneas, terceras líneas, gestión, ¿no? En áreas donde la gestión no está tan activa. Sí, o en cambiar en calmar la disputa interna que hay, ¿no? En el gobierno. ¿Tiene tiempo? Porque él dijo hasta diciembre. Eso es lo más fácil porque dependen de él. Claro. No hay nada más cómodo que eliminar, terminar, extinguir o aplacar las internas dentro de un gobierno en el cual hay un líder único y respetado que acaba de ganar las elecciones. Si él lo que quiere es mantener a los que se están peleando, lo que tiene que hacer es ponerlos en línea. No es tan difícil. Claro. El poder de sus miembros del gabinete, el poder de sus cercanos depende de él y solo de él. Ayer viste una ratificación de Karina Milei y su grupo y de Santiago Caputo y su gente. Sí, lo que vi es una ratificación de todos. Lo que no quiere decir que los mantenga en sus lugares, los puede ratificar por ahora y después ve. Claro. Mi impresión es que va a haber un cambio de la mitad del gabinete. No estoy inventando nada. Se va la ministra de Seguridad, se va el ministro de Defensa, ya se fue el canciller y se estaría por ir el ministro de Justicia. Y el vocero. Guillermo Franco fue ratificado también ayer, pero se va el vocero. Sí. Así que hay mucha posibilidad de hacer cosas nuevas, mucha posibilidad de renovar manteniendo la dirección, que es lo que el gobierno va a decir que hace. Se mantiene el rumbo, se cambian algunas piezas.
Dicen que el discurso de ayer fue elaborado junto a Santiago Caputo. Exactamente. El reconocimiento minucioso, uno por uno, nominal de cada uno de los ministros, formó parte, me parece, de un operativo de contención, ¿no? Justamente de decir, che, acá no masacramos a nadie, que era un poco la sangría que venía en la previa. Los mejores resultados los consiguió cuando su gente trabajó en equipo. Claro. Lo que pasa es que ahora tiene el equipo económico, que ahora también trabaja en Cancillería, tiene el equipo partidario, que es Karina Milei con los Menem, y tenía el equipo de campaña, que era Santiago Caputo. Mi impresión es que no había un arquitecto en el gabinete, porque Guillermo no tenía el gran jefe de gabinete que se lleva bien con todos, no tenía ese rol, francos. A lo mejor lo cumple a partir de ahora, o a lo mejor pasa a cumplirlo otra persona, pero lo que parece es haber un cierto vacío en la capacidad de articulación del gabinete. Las campañas estaban bien, los partidos estaban bien y la economía, no digo que estaba bien el resultado, estaba el equipo funcionando. Faltaba algo en el centro que articulase las partes. Andrés, ¿qué dirías mirando al peronismo? ¿El peronismo necesita sacarse? A ver, yo tengo la sensación así muy gráfica de que Cristina entobilló al peronismo. Se lo llevó con ella a San José 1111, ahí lo tiene, ¿no? Porque ayer circulaba como una especie de balcón de hierro, puerta de hierro, pasaba Tayana, pasaba Recalde, no pasaba Kicillof, pero Kicillof estuvo el otro día en la peregrinación que hicieron del Día de la Lealtad. Mostrame a Máximo, mirá Máximo ayer, que hoy fue objeto de todos los análisis gestuales, ¿no? En el discurso de Kicillof, mirá. Quiero agradecer después que andan por ahí a los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. Quiero agradecer después que andan por ahí a los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires por cuidar a su gente. Pues, que habrá que agradecerle. El gesto de Máximo es Ahí no, con los más elocuente imposible, Andrés. Sí. Y la gente que estás nombrando que la visita a Cristina tiene una particularidad. Perdieron todo. Son todos del AMBA. Claro. Cristina, antes de entobillar al peronismo, lo conurbanizó. Y no estoy haciendo una crítica al conurbano, sino de la limitación territorial Claro. que el kirchnerismo produjo en el peronismo. Lo limitó en el territorio, sobre todo sur del conurbano, y lo limitó en la ideología, sobre todo izquierda. No hago crítica, lo que digo que en tiempos en que la izquierda estaba arranca abajo y que al país lo define el interior, el kirchnerismo quedó viejo, quedó chico. Eso. Un peronismo, arrinconado, esquinado en el kirchnerismo, más tirando a la izquierda. No me da la sensación que sea un peronismo que se pueda plantar pensando en el 2027, ¿no? Y ahí lo veo, y ahí Kicillof. Kicillof es una versión más joven de las mismas ideas viejas, que están por ahora siendo repudiadas o espanta a la sociedad, una parte importante del electorado. Brutalmente uno podría decir que Kicillof es la versión más honesta y más anacrónica del kirchnerismo. Bueno, Mayra Mendoza se jactó de que eran realmente el conurbano. Dice, el conurbano va a salvar a la patria. Están, me parece, apostando a eso. Ayer el intendente de Seiza, Gastón Granados, le mandó un mensaje a Cristina, que públicamente dijo, los dirigentes nacionales tienen que entender que los votos son nuestros, son de los intendentes. Esta es la etapa que se viene de guerra, ¿no? No sé si compartís, Andrés. Sí, comparto que no entiendan al país. Y si uno tiene la oportunidad de hablar con ellos, con los ministros de Kicillof, con intendentes del conurbano, hay algunos muy bien intencionados y hay algunos muy honestos. No entienden lo que hay después de la Ruta 6. No tienen capacidad de ver el país en el que fueron derrotados. Porque Milei salió tercero en las PASO del 2023, tanto en capital como en provincia. En capital sacó el 17%. A Milei lo destrozaron en las dos Buenos Aires y arrasó en el interior. El de Milei es un voto joven y del interior, federal podríamos decir. Y ese es el país que se está formando, un país donde la riqueza viene de los hidrocarburos, de la minería, de la inteligencia artificial y nuclear, de la energía nuclear que va a estar en otro lado, todavía de la pampa húmeda, pero no de las industrias, de la obra pública y de la construcción, que es lo que mueve sobre todo a esos sectores territoriales de la provincia de Buenos Aires. El peronismo kirchnerista representa una Argentina que tiene derecho a vivir, la gente tiene derecho a vivir, pero ese modelo económico no le da de comer. Habla en blanco y negro, se podría decir. O en sepia.
En sepia, exactamente. Los colores ayudan a ver. Ese modelo económico no les da de comer. A mí esa mira, no sé, Gonza, perdón si tenemos. Hoy fue interesante ver los medios, digamos, adherentes al kirchnerismo, las discusiones, no lo digo peyorativamente, en algún caso uno puede tener. Me impactó en un debate, creo que era con Navarro, el equipo de Navarro, que discutían sobre el Estado presente. Dice, ¿cómo financiamos el Estado presente? De pronto empiezan a darse cuenta que aquello que decían como eslogan y que creían que la sociedad lo compraba, viste, así, empaquetado y sin revisar, hoy ya no lo pueden vender. No lo tenés a eso, Gonza, ¿no? Lo de Navarro, ahí, como para ponerlo. Es muy interesante porque Navarro dice, bueno, ¿y cuál es la propuesta que le estamos haciendo? Decía Navarro. Es interesante porque no es algo que haya dicho Kicillof. Para Kicillof, claro, para Kicillof porque esa es la base de la propuesta de Kicillof. A ver, ¿podemos ponerlo? Antes de cerrar a Andrés, y se está sentando ni más ni menos que el gran ganador de la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli. Lo voy a saludar. Diego, querido, ¿qué tal? Hola, Pablo, buenas tardes. Hombre de poca fe. Y después le voy a contar la anécdota. Todavía tiene pelo, dice. Sí, todavía tiene pelo. Hasta la noche. Tengo varias incógnitas para que hablemos con Diego. Dale. Poneme esa parte. Este modelo que nosotros proponemos funciona. Cuando lo gestionas mal, no. Pero ¿cuál es este modelo que nosotros proponemos? ¿En serio? El del Estado presente. ¿Y pero qué haces con la ¿Pero qué deuda? significa ¿Qué Estado haces con el presente en este endeudamiento de la momento? ¿Cómo familia? financias un Estado presente? Cuando vos mirás... ¿Cómo financias un Estado presente? Pero si, ¿Con qué plata? Lo dije 1000 veces yo acá, que los argentinos tienen 400.000 millones de dólares escondidos. Perfecto. Y que nunca hubo un Estado que les dijera, ¿cuándo venga muchachos, discutió vamos eso a el hacer peronismo? proyectos. No, Bueno, no, yo lo no, vengo no es presentando. cierto. Nosotros sí, yo acá también he venido diciendo, hay que buscar la plata, hay que dejar de cumplir la deuda. Eso es autoflagelación. No estoy autoflagelando. No, al contrario. No, el peronismo se discute. Pensar que el peronismo no se discute con... Qué interesante, Andrés, ¿no? Acá veo el germen che, tenemos que discutir algo en el peronismo, porque, o no. O proponer algo distinto. O proponer algo distinto, o no podemos seguir con el eslogan del Estado presente si no decimos cómo se financia. El plan Canuto, Claro. que no le funcionó ni a Macri ni a Milei, que los argentinos la pongan, la que tienen en el colchón. Claro. Imagínate que si los argentinos no la trajeron, porque no confiaron en los pro mercado Macri y Milei, no la van a traer para que se la gaste el Estado de esta gente. Exacto. Que más que un Estado presente es un Estado piedra. Sí, sí. Y la gente, los chicos sobre todo, los chicos rápido votaron a Milei para que le saque el Estado de encima. Tal cual. Andrés, querido, placer como siempre tenerte y que nos ayudes en el análisis. Un abrazo. Un honor, Pablo. Gracias. Un abrazo grande.